nacientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Nosotros todavía no tenemos soberanía popular, como dice el artículo 2 de la Constitución. El artículo 2 de la Constitución dice taxativamente: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, o sea, poder ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales ejercen a través de un representante o de manera directa en la forma que establece la Constitución y las leyes. ¿Es verdad que el pueblo elige soberanamente a los candidatos? No es verdad. No es verdad, porque vemos en cada mesa electoral el día de las elecciones grupos comprando cédulas, comprando votos para votar por gente que tú no conoces, que no tiene mérito ni profesionalización, como establece el artículo 142 de la Constitución. Pero si nosotros nos vamos después de Trujillo, entre la Restauración y Trujillo, señores, tuvimos gobierno corrupto. Por ejemplo, Lili, que traicionó a Luperón cuando ocupó la presidencia por segunda vez el 6 de enero de 1887. Duró 13 años en el poder. Coge un préstamo en el 1887 de 770,000 libras esterlinas y saca a Luperón del juego político, lo traiciona y coge 900,000 libras esterlinas de nuevo y le queda mal a la Western Door, la compañía que le había cogido los préstamos. La quebró y una compañía americana llamada The Improving Company compra los dineros que le debíamos a Europa y se introducen los americanos aquí, y en el 1907 hacen la Convención Económica Americana y asumen el control de las aduanas, tienen el control político. Pero el Luperón, que entra al poder en el 1879, al 1916 hay 26 gobiernos, había inestabilidad política, todos los gobiernos que llevaban al poder eran derrocados y nos invaden los americanos con ese pretexto, pero era porque ya tenían el dominio económico de nosotros en el marco de la doctrina Monroe, América para los americanos. Por la debilidad política, por la falta de honestidad en el manejo de los recursos públicos, caímos en desgracia como país, fuimos invadidos. Pero si nos vamos para allá de Luperón en 1879 y nos ubicamos en el periodo de la restauración que se inicia el 16 de agosto de 1863 con el grito de Capotillo, ahí tenemos entonces nosotros 30 gobiernos desde que estalla la lucha restauradora hasta que llega Luperón en 1879. Era la conquista que tuvo que ponerme yo. Los generales daban golpes de Estado. Para entonces había compañías que le prestaban a ellos y cuando ganaban entonces había que pagar su cuarto a ellos. Y cuando le hacía un préstamo, perdía el 25% en transacciones que hacían, en el 6% que le cobraban. Es decir, que nos robaban el dinero. Pero ya antes, y en el periodo de la restauración, Buenaventura Báez, en el 1869, hace un préstamo, el préstamo Hartman, y allí él pide 420,000 libras esterlinas, le dan 38,000, lo coge, y tiene que pagar entonces 1,142,000 en el 1888.
hacían préstamos para tener gente que les servían a ellos como sus aliados calieses para convencer gente por cual, como hoy en los pueblos y los campos. Cero democracia. Y si nos vamos al periodo de independencia, de igual manera, 1844 a 1861, 17 años, 10 gobiernos. En esos 10 gobiernos, inclusive en el año de 1847, a Ricardo Miura, ministro de Hacienda, lo llama el Congreso, porque se entendía que habían robado en los periodos que peleaban contra los haitianos. Había que responder como respondió Duarte cuando en 1844 es enviado a Sabanagüey a unirse a Santana, para que Santana recibiera la ayuda de General Duarte ya cuando vino el 15 de marzo del exilio. Pero no se pusieron de acuerdo. A Duarte le dieron 1,000 pesos. ¿Qué hizo Duarte con los 1,000 pesos? ¿Lo cogió? No. Duarte gastó 173 pesos y llegó con un recibo de gas y lo entregó a la Junta Gobernativa y le devolvió 827 pesos. Duarte no solamente fue el fundador de la República, sino el que dio el primer ejemplo de la transparencia del Estado que debe haber en la República Dominicana. Y entonces, los de Santana cayeron. Santana, cuando le llamaron al ministro de Hacienda para interpelarlo es que el Congreso de la República, de acuerdo al artículo 46 de ahora la Constitución, es el encargado de revisar los gastos del gobierno, fiscalizarlo y controlarlo. Y cuando el presidente dice un discurso el 27 de febrero ante el Congreso y da un informe, el Congreso está obligado a saber si el informe que dio el presidente es verdad o es mentira, y crea comisiones para revisar el informe que da el presidente conforme al dato de la Cámara de Cuentas. ¿Son buenos o malos? Entonces, si encuentran que hay un déficit, un gasto corrupto, llama al ministro antes que lo denuncien y pasa el gobierno y lo interpela y le demuestra que hizo corrupción. Entonces lo pone frente al fiscal, lo destituye y no puede ser funcionario público por 10 años. Castigo, pero el Congreso no lo hace. Porque la mayoría de los congresistas compran el cargo y el pueblo no aprende a votar. Y el pueblo tiene que ser como es el Departamento de Recursos Humanos de una compañía, de una industria, que todo el que va a pedir trabajo, ellos lo chequean, tráigame su currículum. Y entonces ven y prueba si tiene sentido de identidad con un examen psicológico que le dan. Y entonces, ¿qué hace el banco, la industria, el comercio? Que nombra a los mejores perfiles para que el capital de esa compañía no se pierda, sino que sea una compañía competitiva. Y entonces buscan los mejores. Así tiene que hacer el pueblo. El pueblo es el Departamento de Recursos Humanos. El día de la elección tiene que ir preparado para saber qué es un regidor, para qué sirve, de acuerdo a la ley 136-07 que los ayuntamientos. Debe manejar el artículo 19 sobre la competencia de los ayuntamientos. Debe saber que el 243 establece que hay que revisar todos los gastos que haga el ayuntamiento. Sin embargo, los regidores lo que hacen es que se confabulan con los síndicos y los regidores para cogerse el dinero. Y el Congreso se confabula con el Poder Ejecutivo para cogerse el dinero. Y el pueblo que paga sus impuestos sudando pierde su dinero. Y se han perdido 11,000 billones de pesos en 26 años. ¿Cuánto es que se ha perdido? 11,000 billones. Billones. Millones de millones. Y ustedes gente entonces con casa allá
en la cordillera, con yate, con helicóptero, con avioneta, con casa en Miami, con casa en el Boulevard de París, con casa en los Alpes de Suiza, dominicanos, y se mueren. Y esos cuartos lo usa la familia. Y ya que la familia es rica de nacimiento, qué malvado, rico de nacimiento. Díganlo usted lo otro. Ladrones. Entonces nosotros participamos en una revolución para que la gente venga entonces a robar los cuartos. ¿Qué hacer entonces? Hay un problema. Hay un problema. Igual que los indios hoy. ¿En qué se parecen los indios de ayer a los ciudadanos de hoy? La ignorancia. La ignorancia. En la ignorancia. Nos duele, ¿sabes? Yo le digo esto porque me he dedicado la vida entera a que el pueblo aprenda. Porque es que el pueblo no quiere aprender tampoco. Miren, el pueblo quiere ver mucha televisión, los celulares, oír muchos chistes y el tipo hablando un paquete de disparate. Ya que tú no le puedes mandar un mensaje largo, un mensaje cortito. La gente no quiere abrir un libro. El que está comiendo bien no va a leer eso. Y el 50% de la población no votó en las pasadas elecciones. Y los que no votaron son culpables por omisión de lo que está pasando. Nosotros, los que tenemos hijos buenos, familias buenas, vecinos buenos, los que nos sentimos serios, los que tenemos que unirnos para entonces estudiar y decir a los partidos que el artículo 34 de la ley 33-18 es el encargado de decirle que hay que educar a la población, que lo reúnan como estamos aquí y le digan, miren, todo lo que se han robado, cómo no se lo roban, y comenzar a planificar cómo no se lo roban. Entonces, en la restauración, en la independencia se perdieron muchos cuartos. Porque hubo el hombre como Báez le robó a los tabacaleros, le compró con dinero falso, dinero fuerte, cuando ellos ganaron mucho dinero en la producción de tabaco, y tuvieron que levantarse. Y después Santana le quita el mando a Francisco Miró, coge el poder, la lucha, y va a buscar a luchar contra Valle, lo vence, se queda en el poder, pero lo anexiona el país. Y donde quiera que usted busca hay ladrón. El primero fue Colón, que llegó aquí, agarró los indios, mandó y le quitó el oro. ¿Y en qué se parece Colón a los grandes de Europa que nos han saqueado? Y a los Estados Unidos, ¿en qué se parece Colón? ¿Y en qué nos parecemos nosotros los indios? En la ignorancia. Miren, señores, si los indios hubiesen sabido el valor del oro, desde que vemos que llega esa nave, la queman, como hicieron los indios del Golfo de las Peñas por Samaná, del Cinto Caribe, le echaron a flechazos, entraron. Pero nosotros hubieran quemado, le sacrifican, para que no se lleven su oro, porque ellos sabían el valor del oro, pero no lo sabían. Cambiaron espejito por oro. En la actualidad, los políticos salen a hacer campaña y la gente le da el voto por 2 pesos, por un pote de ron, por una pizca de droga, se le dan por un pote de romo, por un picapollo, le dan la oportunidad que dure 5 o 4 años robando. Pero nadie quiere estudiar la Constitución. En el año 2015 salimos, fuimos al Congreso y sometimos un proyecto para constitucionar la vida nacional. Y lo que hizo Cristina Lizardo y el de Santiago fue hacer
pequeñas constituciones para niños, pero no aprobaron el presupuesto, el proyecto que llevamos, porque había que poner la nueva escuela de educar. Y hemos trabajado hasta que este año pasado se decidió dar la moral cívica en la escuela. Y el presidente, que lo agradecemos, ha asumido ese papel. Porque hay que aprender a ver las cosas buenas y las cosas malas. Nosotros entonces, si de la Constitución a la restauración se robó, y de la revolución hasta ahora se robó, porque no puedo dar más detalles porque el tiempo se va. Pero lo primero que quiero darle dicho es que ha habido corrupción toda la vida. Por ejemplo, que ahora Donald Trump ordena al grupo Delta que se lleve a Maduro por la capacidad militar que tenía y lo saca de Venezuela y se lo lleva. Estamos cerca de un colonialismo ahora grandísimo, porque el pueblo tiene que aprender a respetar por lo respeto. Si en Venezuela no se hacen, por ejemplo, las elecciones que están cuestionando todavía, lo que no ocurre es, vamos a suponer que se hubiera hecho las elecciones conforme a la constitución de ellos, y que los votos hubiesen sido ciertos, y que se contaran ciertamente, y que fueran limpios. A lo mejor no hay problema. Si nosotros aquí en este país seguimos teniendo elecciones por robar, si nosotros tenemos esa clara costumbre, ¿qué van a hacer? Los organismos internacionales no nos van a respetar. Entonces hay que buscar la manera de que nosotros hagamos elecciones limpias, educando al pueblo como dice la ley. Y nosotros, a propósito de eso, le hemos pedido al presidente de la República del país que este año no haya proselitismo sino educación. Lo que estamos solicitando es que el pueblo sea educado, que el pueblo demande aprender la Constitución, porque nosotros luchamos por una Constitución. Y yo le pregunto a los que están aquí, si yo le pregunto a cada uno, 3 artículos de la Constitución, a cada uno, que no se lo voy a preguntar, no se asusten, pero si yo le preguntara, no vamos a traer de espanto, no lo sabemos, y es el instrumento de lucha que tenemos para un país diferente. Para poderle decir a un candidato, dígame cuál es su programa, explíqueme, y viene otro por el suyo, y entonces evaluarlo y decir, no es por usted que voy a votar, que tiene mejor programa, y usted es serio, investigué y usted es serio, usted no va a robar, y la gente va depurando porque conoce la Constitución. Si eso se hace, los 11.000 billones que hablamos, que son mucho más, no se lo robaron a la gente, que nosotros lo aplaudimos cuando llegó fulano, en un chipetón, regando cuartos, dando de que una receta, a usted no tiene nada que regalarle medicina, aquí hay cuartos, para que en cada hospital haya un laboratorio para cuando el médico la vea, vaya a hacerse el estudio de la sangre y le diga, mire, tiene esto, vaya a la farmacia pública que le dé su medicina, irse a su casa a curar y tener en su casa, usted que tiene 65 años o más o es una madre soltera, una pensión del Estado, que los cuartos que se han robado para eso, o no hagan el campo, lleven eso a su casa, pónganse a darle a la maquinita, como le dije yo, excúsenme la imprudencia, trabajando en estos días y voy donde una hija mía hacer el trabajo, que maneja bien los números mejor que yo, y entonces me doy cuenta que tenemos que seguir luchando para que este país sea realmente un país diferente. Pero va a depender. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto